Bien, se puede ver ahí el ejercicio en PDF. Sí, profesor. Ya, muy bien, les explico. El ejercicio que voy a explicarles es un ciclo de vapor, es un ciclo Rankine, que va a tener la particularidad de que será regenerativo. Es decir, va a utilizar calentadores de agua de alimentación, pero a la vez va a ser con recalentamiento, es decir, utilizará una segunda turbina para un flujo que retorne al generador de vapor. ¿Está bien? Entonces, esa es la condición de este problema. Va a ser un ciclo de vapor regenerativo y recalentamiento. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, nos dice que este ciclo tiene dos calentadores de agua de alimentación. Entonces, vamos a resaltar ese detalle. A ver, vamos a resaltar ese detalle. Aquí, tiene dos calentadores de agua de alimentación. ¿Está bien? Que es uno abierto, perdón, uno cerrado y el otro abierto. ¿Está bien? Entonces, para la parte de la regeneración, dos calentadores, uno cerrado y el otro abierto. ¿Está bien? Nos dice además que el vapor entra en la primera turbina a 8 megapascal y 480 grados centígrados. Entonces eso también vamos a resaltar. Ese es un dato muy importante. A la primera turbina, 8 megapascal y 480 grados centígrados. ¿Está bien? Eso lo vamos a resaltar. Esa es la condición a la entrada de la primera turbina. Nos dice que se expande hasta 0.7 megapascal, o lo que es lo mismo, estamos hablando de 700 kilopascal o 7 bar. ¿Está bien? Entonces, entra a 8 megapascal y sale a 0.7 megapascal. ¿Qué más nos dice? El vapor es recalentado hasta 400 grados centígrados antes de entrar a la segunda turbina. ¿Está bien? Entonces, aquí ven el siguiente dato. Miren, ¿cuál es la presión a la cual recalienta? ¿Cuál es la... A ver, ¿quién es esta? Ya. ¿Cuál es la presión a la cual recalienta? Habíamos dicho el día de ayer ya ese detalle. ¿A qué presión está recalentando? A ver, alguien en la sala. León, a ver, según el problema. Este problema, algo similar habíamos resuelto uno. ¿A qué presión está recalentando? León. ¿Está León? Profesor, Sí, a ver, León, ¿a qué presión está recalentando? a 0,7 megapascales, A profesor. 0,7, correcto. Habíamos dicho que cuando sale de la primera turbina, con esa misma presión recalienta. Cuando el vapor regresa al generador de vapor, ya no eleva la presión. ¿Está bien? Entonces el recalentamiento siempre es a una presión menor que la presión principal. Entonces, este par es el siguiente que va a trabajar. 0.7 megapascal y 400 grados centígrados. Entonces, esa es la condición para esa segunda turbina, ¿correcto? Entonces, primera turbina, 8 megapascal, 480. Segunda turbina, 0.7 megapascal y 400 grados. ¿Está bien? Entonces, antes de entrar a la segunda turbina, esos datos son para la segunda turbina. Listo, ya lo resalté ahí. ¿Está bien? Muy bien.
dice dónde se expande hasta la presión del condensador de 0.008 megapascal. Bueno, y esa es la tercera presión, la presión con la que está saliendo de la segunda turbina, que es la misma con la que va a ingresar al condensador. Entonces, cuando nos dicen presión del condensador, es la presión de salida de la última turbina. ¿Está bien? Muy bien, hasta ahí me parece que habíamos resuelto un ejercicio con esas mismas características. ¿Está bien? Con la presión a la entrada de la turbina de 8 megapascal, 480, con recalentamiento de 0.7 mega y 400 grados, y una expansión en el condensador hasta 0.08008 megapascal. Esos datos habían sido del ejercicio con recalentamiento que habíamos resuelto. Ahora, sobre este ejercicio con recalentamiento, le vamos a agregar regeneración. ¿Está bien? Y para ello nos está diciendo dos calentadores de agua de alimentación, uno cerrado y otro abierto. ¿Está bien? Entonces, el problema continúa diciendo, se extrae vapor de la primera turbina a 2 megapascal. ¿Está bien? Para alimentar el calentador cerrado de agua de alimentación. Entonces, 2 megapascal para alimentar el calentador cerrado. ¿Está bien? Esa es una de las presiones para uno de los calentadores. Listo. Entonces, 2 megapascal para alimentar el calentador cerrado. El agua de alimentación deja el calentador cerrado a 205 grados y 8 megapascal. ¿Está bien? Entonces, ese dato lo voy a resaltar con el mismo color, con este mismo color de aquí, porque le corresponde a esta condición, ¿está bien? Para ese calentador. Otra vez esa parte, nos dice, el vapor, se extrae vapor de la primera turbina a 2 megapascal para alimentar el calentador cerrado. El agua de alimentación deja el calentador cerrado a 205 grados y 8 megapascal. ¿Está bien? Muy bien. Luego nos dice, y el condensado sale como líquido saturado a 2 megapascal. Bueno, ese dato también es parte de ese mismo calentador, así es que lo sigo resaltando de ese mismo tono. ¿Eh? A ver, aquí hay dos cosas, jóvenes. Acuérdense, un calentador cerrado entre el agua de alimentación, no se mezcla con el vapor y sale el agua de alimentación más caliente. ¿Está bien? Entonces, miren lo que está sucediendo. La extracción de vapor es 2 megapascal. ¿Está bien? Este vapor ingresa al calentador cerrado, calienta el agua de alimentación y esa agua de alimentación sale a 205 grados y 8 megapascal. ¿Está bien? Entonces, el agua de alimentación no sé a qué temperatura ingresó, pero lo que sí sé es que está saliendo con 205 grados y a 8 megapascal. ¿Está bien? Por su parte, el vapor que ingresó a 2 megapascal, no sé a qué temperatura, pero sale como condensado, en líquido saturado a la misma presión. ¿Está bien? Entonces, eso lo tenemos que indicar en nuestro diagrama termodinámico. ¿Está bien? Muy bien. Luego nos dice, el condensado es llevado a través de una válvula al calentador abierto. ¿Está bien? Entonces, el condensado es llevado a través de una válvula al calentador abierto. Entonces, habíamos dicho ayer que el calentador cerrado trabaja con bomba o con válvula de estrangulamiento. ¿Qué dice Yaro Rojas? ¿Qué dice Yaro Rojas? ¿Los calentadores cerrados trabajan con bomba o con válvula de estrangulamiento? Yaro Rojas. Profesor.
¿Me escucha, profesor? Sí te escucho, dime. Repítame, profesor, mi internet está un He poco repetido 3 veces fallando, ya, se me y no estás entrecorta. atento a lo que estoy diciendo, ¿ah? ¿El calentador cerrado trabaja con bomba de alimentación o con válvula de estrangulamiento? Con la válvula de estrugamiento, profesor. Con válvula de estrangulamiento, ya, correcto. Luego, por eso es que nos dice a continuación, este condensado es llevado a través de una válvula al calentador abierto. Eso quiere decir que como la válvula hace caer la presión, entonces va a retroceder al equipo anterior de menor presión. Y ya nos está diciendo que está el calentador abierto. ¿Está bien? Muy bien. Luego dice, se extrae vapor de la segunda turbina a 0.3 megapascal para alimentar el calentador abierto. ¿Está bien? Entonces voy a resaltar ese segundo dato. 0.3 megapascal para el calentador abierto. ¿Está bien? Se le voy a poner otro color porque va a corresponder al segundo calentador. Muy bien, ¿qué opera a 0.3 megapascal? Correcto. La corriente que sale del calentador abierto es líquido saturado a 0.3 megapascal. O sea, cuando el calentador es abierto, todo es a la misma presión. ¿Está bien? Miren, se extrae vapor a 0.3 megapascal para el calentador abierto. ¿Qué opera a 0.3 megapascal? La corriente que sale del calentador abierto es líquido saturado a 0.3 megapascal. O sea, el agua de alimentación sale a 0.3 megapascal. Ahora, ahí solamente yo veo la presión. ¿Qué es lo que me interesa a mí observar de un calentador? Que realice el trabajo de elevar la temperatura del agua de alimentación. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que yo debo observar. Acá no me dice nada, solamente me dice la presión de trabajo del calentador. Entonces, en mi diagrama TS, con mi tabla, yo tengo que saber indicar con qué temperatura entra el agua de alimentación al calentador abierto y con qué temperatura sale, porque solamente me está diciendo la presión, más no me dice cómo se ha comportado la temperatura. Entonces, eso yo lo debo observar a través de eso, de mis datos con la tabla termodinámica. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahí tenemos todos los datos. Antes de continuar, hay algo que yo quiero que ustedes noten. Aquí hay mucha información, inclusive hay información innecesaria porque ya se sabía, ya se sabe lo que debe estar pasando. Por ejemplo, en este primer dato que dice, se extrae vapor de la primera turbina a 2 megapascal. Listo. Necesitaba decirme que esta extracción es de la primera turbina y luego el segundo dato del otro calentador me dice, se extrae vapor de la segunda turbina a 0.3 megapascal. Necesitaba decirme que es de la segunda turbina y si no me lo decían, me podría haber dado cuenta que ¿qué presión va a la primera turbina y qué presión va a la segunda turbina? Ayer habíamos dicho respecto a ese detalle. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cómo yo diferencio qué presión de extracción va para una turbina de alta y qué presión de extracción va para una turbina de baja? ¿Nadie se acuerda la indicación que di ayer? Muy bien, a ver, les hago recordar, jóvenes. Cuando yo estoy en un ciclo con recalentamiento, tengo dos turbinas, una turbina de alta y una turbina de baja. ¿Está bien? Entonces, dado que yo tengo dos extracciones, ¿cómo yo sé qué extracción va para la primera turbina o qué extracción va para la segunda turbina? O las dos van para una turbina o las dos van para la segunda turbina. Entonces, acá el problema ya te dice, ¿no? Pero si no me dijeran, yo tengo que saber
a través de los datos, saber cuál va a la turbina de alta y cuál va a la de baja. Y el que me guía siempre es mi presión de recalentamiento. ¿Está bien? ¿Cuánto es la presión con la que sale de la primera turbina? 0.7 megapascal. Es decir, presiones por encima de 0.7 megapascal están en la turbina de alta y presiones por debajo de 0.7 megapascal deben corresponder a la turbina de baja. ¿Ya ven? Entonces, claramente, si yo hago una extracción de 2 megapascal, este es mayor que la presión de recalentamiento. Entonces, esta extracción debe ser de la turbina de alta presión. ¿Está bien? 0.3 megapascal es menor que la presión de recalentamiento, entonces debe corresponder a la turbina de baja presión. ¿Listo? Entonces, no necesitaban decirme que esta extracción es de la primera turbina o de la segunda, porque a través de la presión yo puedo diferenciar qué extracción corresponde a qué turbina. ¿Está bien? Muy bien. Este detalle de decirme que el condensado sale como líquido saturado a 2 megapascal también es innecesario porque ya en la teoría habíamos dicho que el vapor que ingresa al calentador siempre va a salir como condensado. ¿Bien? Siempre va a salir condensado como líquido saturado. ¿Listo? Entonces también era un dato que era innecesario porque yo ya sé que a esa es la condición que debe de salir. Muy bien, entonces, ¿qué otro dato tenemos? La corriente que sale del calentador abierto es líquido saturado a 0.3 megapascal. Bueno, eso ya habíamos dicho. Tampoco necesitaban decírmelo, porque yo ya sé que lo que está saliendo como condensado es saturado a esa presión. ¿Está bien? Eso también era innecesario. Pero bueno, hay datos que, si bien es cierto, pareciese que nos ayudan a entender mejor, pero algunas veces les puede confundir tanta información. Muy bien, hay otro dato que es la potencia neta obtenida del ciclo es 100 megawatts. Esa potencia neta, como ya hemos venido haciendo, nos va a servir para determinar el flujo másico. ¿Está bien? Ahora, aquí hay una particularidad, que tengo extracción, o sea, tengo fracciones. Entonces es interesante ver ahora cómo trabajo el flujo másico en función de mis fracciones. ¿Está bien? Muy bien. No existe transferencia de calor entre los componentes y el entorno. Eso ya había sido una premisa que habíamos dado en la teoría. Si el fluido de trabajo no experimenta irreversibilidades a su paso por las turbinas y bombas, ni generador de vapor, ni calentador, ni condensador, entonces nos pide que determinemos rendimiento térmico, flujo másico de vapor que entra a la primera etapa de la turbina. A ver, vamos a hacer algo aquí. Vamos a calcular más cosas de lo que nos está pidiendo, ¿ya? Porque este es un ejemplo aplicativo. Por ejemplo, vamos a determinar las temperaturas a la entrada y salida de los calentadores, que me interesa. Vamos a determinar los flujos que se derivan a los calentadores, que también quiero saber qué cantidad se están derivando. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar varias cosas que de las que nos están pidiendo para efectos de poder entender mejor la situación. Esta parte que no existe transferencia entre los componentes de su entorno ya había sido una premisa en la teoría. Esta parte de que no experimenta irreversibilidades a su paso por las turbinas, bombas, está correcto porque siempre nos deben indicar que no hay irreversibilidad, aunque si la hubiese, nos deberían estar indicando el nivel del rendimiento de la turbina y de la bomba. ¿Está bien? El hecho que nos diga que tampoco hay irreversibilidad en el generador de vapor, calentador y condensador, nos está haciendo una indicación que las presiones en estos equipos van a ser constantes. ¿Ya ven? Eso también ha sido una premisa
en la teoría que habíamos dado ya para estos ciclos de vapor, ¿correcto? Entonces, a veces no confundirse cuando nos dan mucha información, ¿está bien? Muy bien, entonces vayamos primero. ¿Cuál es el primer procedimiento que yo debo hacer en la solución? Cálculo de las entalpías, ¿está bien? El cálculo de las entalpías. Muy bien, entonces, el cálculo de las entalpías para mi ciclo con recalentamiento ya habíamos lo resuelto, porque si ustedes se dan cuenta, los datos son los mismos para el ciclo, para el ejercicio de recalentamiento, ¿está bien? Pero aún así vamos a hacer el repaso para poder tenerlos a la mano, más aún si la numeración ha cambiado, ¿no? O sea, el estado es el mismo, pero la numeración ha cambiado. Entonces, de repente, ahí puede causarles un poco de confusión. Entonces, vamos viendo. Vamos viendo acá primero con mi diagrama. ¿Está bien? Acá tengo mi diagrama. ¿Está bien? Esto es lo que yo debo, realizar antes de resolver el ejercicio. ¿Está bien? Lo primero que debo hacer es mi diagrama de bloque o mi diagrama de planta y mi diagrama termodinámico. ¿Está bien? Entonces, vean, empecemos con el diagrama de bloque. Primero, el generador de vapor, debe estar la caldera, debe estar el sobrecalentador. ¿Está bien? Y de ahí sale vapor sobrecalentado a la primera turbina. ¿Está bien? Esta primera turbina recibe el vapor a 480 grados y 80 bar, ¿correcto? El vapor se expande en esta turbina y sale como, a ver, debe ser parte de nuestra evaluación, indicar cuál es la condición en la que sale, como vapor saturado, como vapor sobrecalentado, ¿está bien? Más aún, como ya habíamos resuelto la parte del recalentamiento, entonces para este ejercicio ya se sabía que está saliendo como mezcla bifásica, ¿está bien? Pero eso no se observa en el diagrama de bloque, más sí en el diagrama TS. ¿Listo? Entonces, bueno, a ver, otra vez. Ingresa vapor sobrecalentado, 480 y 80 bar, y cuando se está expandiendo, se hace una primera derivación. ¿Está bien? ¿A qué presión se deriva? A 20 bar o 2 megapascal. ¿Está bien? 20 bar o 2 megapascal. Muy bien, entonces por eso es que hago una primera extracción aquí. Luego, el vapor sale de la turbina y regresa al generador de vapor a recalentar. ¿Está bien? ¿A qué presión sale? A 7 bar o 0.7 megapascal. ¿Está bien? Entonces, como 20 bar es mayor que la presión de recalentamiento, entonces es por ello que lo coloco como extracción de la primera turbina. ¿Ya bien? Entonces recalienta y regresa recalentado a una segunda turbina. ¿Está bien? ¿A qué presión? 7 bar y 440 grados. ¿Está bien? Entonces, aquí hay una pregunta que es interesante. ¿Y a qué temperatura habrá salido? ¿Está bien? Para yo saber cuánto ha recalentado. Entonces, eso también lo tenemos que observar en nuestra tabla termodinámica. Muy bien. Entonces, el vapor recalentado va a la segunda turbina, donde en el proceso de expansión yo hago una segunda extracción. ¿Está bien? ¿Cuál es la presión de esta segunda extracción? Según el problema, me dice que es 0.3 megapascal o 3 bar. ¿Está bien? Entonces, 3 bar es menor que 7 bar, por eso yo sé que la segunda extracción debe realizarse de la turbina de baja presión o de la segunda turbina. ¿Está bien? Muy bien, entonces, y luego finalmente sale el condensado a 0.08 bar al final de la turbina de baja presión. ¿Está bien? Entonces, toda esta parte del diagrama es para la parte de de recalentamiento y mis dos extracciones. ¿Cómo va la numeración?
cuando yo numero en esta zona, lo numero en función de la presión. Entonces, 1 debe tener la mayor presión, 80 bar. 2 debe tener la presión continua, 20 bar. 3 debe tener la siguiente, 7 bar. 4 tiene la misma presión, 7 bar. 5 tiene 3 bar, menos. Y 6 tiene 0.08 bar. Entonces, una técnica para numerar cuando estoy con ciclo Rankine regenerativo y con recalentamiento es numerar en función a la presión. ¿A ver? En función a la presión. ¿Listo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando yo numero en función a la presión, en mi diagrama TS, su correspondiente numeración es ordenado. ¿Por qué? Porque miren, 80 bar va en la línea más alta. ¿Va bien? 80 bar y 400 grados. Cuando se expande en la primera turbina, hay una extracción. ¿Está bien? Cuando se expande en la primera turbina, aquí hay una extracción. ¿Listo? ¿A qué presión se extrae? A 20 bar. Entonces, como extraigo a 20 bar, ahí le corresponde el punto 2. ¿Está bien? Por eso es mejor numerar en la zona de las turbinas en el orden de las presiones. Luego, continúa expandiéndose hasta que sale de la turbina. ¿Está bien? Aquí, bueno, yo ya les había dicho en la teoría que no siempre va a caer en la zona bifásica, ¿ya? Eso yo tendría que evaluar si cae dentro de la zona bifásica cuando sale de la primera turbina o no, pero no siempre cae. Pero como ya hemos resuelto ya un ejercicio con recalentamiento con estos datos, con este dato, con este dato y con este dato que está acá, ya hemos resuelto, entonces ya sabemos que está saliendo como vapor saturado, como líquido, como mezcla bifásica. ¿Está bien? Muy bien. Luego de 3, regresa al generador de vapor y empieza a calentarse. ¿Está bien? Se calienta, se calienta, se calienta, se calienta, se calienta, se calienta, hasta la temperatura de 440 grados, pero a la línea de presión de 7 bar. ¿Ya ven? Entonces, ¿cómo saber cuál es la temperatura con la que inicia el recalentamiento? Eso lo vamos a leer de la tabla. ¿Listo? Muy bien, una vez que está acá, recalentado, otra vez se expande en la turbina de baja presión. ¿Está bien? Cuando se está expandiendo a 3 bar, porque aquí es 3 bar, lo voy a poner 3 bar, a 3 bar se realiza la segunda extracción. ¿Está bien? Entonces, cuando el flujo se está expandiendo aquí, hay una segunda extracción a 3 bar. ¿Listo? De tal manera que una parte se va aquí, pero finalmente continúa expandiéndose hasta el condensador. ¿Está bien? Continúa expandiéndose aquí hasta el condensador. ¿Listo? Muy bien, eso es lo que ha acontecido. Ahora, hasta ahí estamos en el punto 6 y la numeración ha sido correcta porque va en orden. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Está bien? ¿Por qué va en orden? Porque numeré en función de la presión. Muy bien. Ahora, cuando llego ya al condensador, empiezo a enumerar en la línea de flujo. ¿Está bien? Primero me concentro en la línea de flujo. Entonces, numero así. Sale del condensador, si acá era 7, 6, ahora sale con 7. Este condensador, ya habíamos dicho, debe trabajar con su bomba. ¿Está bien? Entonces, 7 sale del condensador, 8 sale de la bomba. ¿Está bien? Acá, ¿qué es lo que sucede? Esta agua de alimentación
se mezcla con este flujo de vapor en el calentador abierto, o sea, se mezcla, de tal manera que lo que sale es líquido saturado. ¿Ya bien? Entonces acá es 8, si yo sigo la línea de flujo, acá sería 9. ¿Está bien? Luego, una bomba de alimentación lo envía hasta el calentador cerrado. Entonces, otra vez dense cuenta, calentador abierto y su bomba de alimentación. ¿Está bien? Calentador abierto y su bomba. ¿Listo? Esta bomba toma el condensado del calentador abierto y lo envía al calentador cerrado. Pero aquí un detalle, jóvenes. Esta bomba no envía a la presión del calentador cerrado, sino tiene que tener la capacidad de enviar el flujo a la presión de la caldera. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el calentador cerrado trabaja con bomba de alimentación, perdón, el calentador cerrado trabaja con válvula de estrangulamiento, no con bomba. Entonces, esta bomba que está acá tiene que tener la presión suficiente para que atraviese el calentador y para que llegue hasta el generador de vapor. O sea que, ¿con qué presión debe salir en el punto 10? Debe salir a la presión del generador de vapor. ¿Que cuánto es? Los 80 bar. Aquí es 80 bar. Eso quiere decir que esta bomba toma la presión del calentador abierto y lo debe elevar hasta 80 bar. ¿Está bien? Es una presión muy fuerte, de tal manera que probablemente esta bomba de aquí sea una bomba grande. ¿Está bien? Vamos a eso de ahí comprobar. Listo, entonces la numeración va en esa línea, 9, 10 y termino acá con 11. ¿Está bien? A la salida del calentador cerrado me dice que tiene una temperatura de 205 grados. Miren, yo voy a resolver este ejercicio a esa condición de temperatura. ¿Está bien? Pero también les voy a explicar una forma en la que yo puedo calcular la condición a la salida del calentador cerrado sin necesidad de que me den la temperatura a la cual calienta. ¿Está bien? Entonces eso les voy a explicar cuando llegue al punto 11. Una vez que numero hasta 11, a ver, vamos hasta aquí en mi diagrama. Entonces empecemos, nos quedamos en 6. Luego, sale del condensador como líquido saturado. Y eso es el punto 7. Ahí es la presión del calentador abierto. Entonces, ¿cuál es la línea del calentador abierto? De 5. Entonces, esta presión que de 3 bar, ¿está bien? Se debe igualar a la presión de la bomba de alimentación en 8. ¿Está bien? Entonces, ahí justamente corresponde, ¿no? De 7 a 8 llega la presión 8, que es 3 bar. ¿Está bien? No puede ir más allá. ¿Y qué es lo que sale del calentador abierto? Líquido saturado. Ahí está. Esta es la salida del calentador abierto. ¿Está bien? Esa es la salida del calentador abierto. ¿Y cuál es la entrada? Allá entró en 8. ¿Está bien? Entró con una temperatura de 8 y sale con una temperatura en 9. Y eso es lo que ha calentado. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿a qué temperatura ingresa el agua de alimentación al calentador y con qué temperatura sale? Ah, eso debo responderlo aquí. ¿Está bien? Muy bien. Luego, este calentador abierto tiene su bomba que toma el condensado y lo envía al calentador cerrado y atraviesa este calentador hasta el generador. Entonces, miren acá, de 9 a 10 es la bomba, ¿está bien? De 9 a 10 es la bomba. A la presión 10 ingresa al calentador, sale a la misma presión y esa presión ingresa a la caldera. Entonces ustedes observan, esta línea de presión 10 es la línea de presión de alta, que es los 80 bar. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hay un dato que me está dando, que sale líquido
a 205 grados. ¿A qué presión sale? Si la presión 10 es la presión 11 y es la presión del generador de vapor, entonces sale la presión alta. ¿Está bien? Entonces, por eso observamos aquí, ingresa en 10, ¿está bien? Se eleva la temperatura cuando pasa a través del calentador cerrado, sin mezcla, porque acá no hay mezcla, y finalmente sale en el punto 11 a una temperatura mayor que la temperatura 10. ¿Está bien? Muy bien entonces. Y luego, claramente sé que si estoy en un calentador cerrado, debo utilizar mi calentador cerrado, trabaja siempre con una válvula de estrangulamiento. ¿También? Entonces, calentador cerrado, válvula de estrangulamiento, que hace que retorne el flujo hacia el equipo de menor presión, perdón, el equipo cuya presión está en la fase anterior, que sería mi calentador abierto. No lo regreso al condensador, lo regreso al calentador abierto. ¿Está bien? Entonces, cae la presión hasta la presión del calentador abierto. Si yo observo aquí, la presión de extracción es 20 bar. Y este cae hasta la presión del calentador abierto, que es 3 bar. Entonces, miren acá, esto cae hasta esta presión de 3 bar. ¿Está bien? Entonces, ahí me doy cuenta que no hay mezcla, ¿no? Aquí no hay mezcla. Pero en el calentador abierto sí, ¿no? Este flujo se mezcla con el flujo de acá y sale uno solo. En cambio, aquí no hay mezcla. ¿Está bien? No hay mezcla. Muy bien. Entonces, ahí tengo mi diagrama. Tengo mi diagrama de planta, tengo mi diagrama termodinámico. Ahora, este diagrama de planta, mi diagrama termodinámico, tengo que indicarle sus respectivos flujos. ¿Está bien? Entonces vamos indicando sus respectivos flujos. Por ejemplo, empecemos aquí. Empecemos con esta extracción. Esta primera extracción le voy a llamar Y. ¿Está bien? Esa es la que ingresa aquí. Es una fracción de la extracción. ¿Ah? ¿Está bien? Esta es una fracción de la extracción que ingresa acá. ¿Listo? ¿Con cuánto sale? Como no hay mezcla, debe estar saliendo con la misma cantidad, con Y. Pero ingresa vapor y sale condensado, pero la misma cantidad. ¿Correcto? Esta fracción Y retorna a este calentador abierto. ¿Está bien? Entonces, ahí observamos lo siguiente, que para el calentador abierto yo realicé otra extracción, que es la extracción Z. ¿Está bien? Y esa extracción Z ingresa al calentador abierto. Pero también ingresa la extracción Y. O sea que en este calentador abierto se junta la extracción de vapor Z y se junta el flujo de la extracción Y. ¿Está bien? Claramente como mezcla bifásica, ¿no? No como líquido, ¿eh? Porque miren, sale como líquido del cerrado, pero cuando pasa por la válvula de estrangulamiento, parte se convierte en vapor. Observen aquí. Sale como el líquido saturado, pero cuando pasa a través de la válvula de estrangulamiento, parte del líquido se convierte en vapor. ¿Está bien? Ese es algo muy típico, jóvenes. Cuando yo tengo un flujo másico de un líquido con una temperatura de consideración y hago caer fuertemente la presión, entonces yo puedo generar vapor instantáneo le llaman, ¿sabes? O también vapor flash. ¿Listo? Generalmente las plantas que utilizan vapor para su proceso, para poder reutilizar el agua caliente, lo pasan a través de unos tanques flash donde reducen la presión y yo puedo obtener vapor a menor condiciones de presión. Y eso es lo que ha sucedido acá, ¿no? Este flujo
de vapor que se extrajo salió como condensado, pero cuando pasa por el estrangulamiento, una parte se vuelve vapor. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está ingresando este calentador? Está ingresando la extracción Z y está ingresando la extracción Y. ¿Qué más está ingresando? Está ingresando lo que viene del condensador. ¿Qué es lo que viene del condensador? Es el flujo másico total disminuido las extracciones realizadas. O sea, 1 menos las fracciones de extracción es lo que estaría llegando a mi condensador y es lo que estaría saliendo del condensador y es lo que estaría ingresando a la bomba. A ver, entonces, ¿qué es lo que ingresa a través de la bomba a mi calentador abierto? El flujo principal menos las dos extracciones, es decir, 1 menos Y menos Z. Entonces, me doy cuenta de un detalle, que en ese calentador ingrese a Y y Z. Entonces, ahí hay algo que yo debo darme cuenta. Si acá está ingresando la cantidad disminuido las extracciones Y y Z, entonces estos se mezclan, el Y y el Z se reponen en este calentador abierto. ¿Está bien? Se reponen, de tal manera que como se reponen las extracciones, lo que está saliendo de este calentador abierto es el total 1. ¿Está bien? El total del flujo 1. Es decir, el total del flujo es bombeado hasta el calentador cerrado y es bombeado hasta el generador de vapor. Y hasta ahí se completa el ciclo termodinámico. ¿Listo? Hasta ahí se completa el ciclo. Entonces es importante indicar en mis diagramas los niveles de presión, temperaturas, las líneas de los flujos y también los estados correctamente correspondientes en el 20. Indicar también las fracciones de extracción, moviendo las extracciones a través de los equipos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro diagrama y ahora sí pasamos a resolver. Pasamos a resolver. Entonces, en esta primera evaluación, vamos a calcular los parámetros correspondientes al vapor al ciclo con recalentamiento y también determinaremos los parámetros que corresponden a la extracción. Entonces empecemos. El estado 1 ya lo habíamos determinado en la tabla de vapor sobrecalentado, ¿listo? 80 bar y 480 grados, y ahí tenemos sus correspondientes valores. Entonces, acá también ya habíamos corregido esta parte de aquí, lo voy a volver a corregir. Acá. Aquí estos parámetros que están acá, el H1 no es HG, ni el S1 es SG. ¿No bien? Porque el punto 1 es vapor sobrecalentado, así que no puede ser G. G sería si es que estuviese aquí, pero no es. ¿Ya? Entonces ahí, cuidado con ese dato. Y estos datos son los que tomamos de la tabla. Esta temperatura de saturación de 295 es la temperatura que está aquí, miren. Es esta temperatura que está acá. A ver, acá. Aquí. En cuanto a la temperatura de cambio de fase, es 295. Acá lo voy a poner. 295. Carambas. 295.06. Ya listo. 06
grados centígrados. ¿Está bien? Esa es la temperatura en este punto que está acá. Listo, esa es su temperatura. Para cambio de fase. Muy bien, ¿qué más? Entonces ya tenemos el estado 1. Ahora, vamos al estado 2. El estado 2, ¿cómo hacemos? El estado 2 se encontrará en vapor sobrecalentado o saturado. Entonces vamos a comprobarlo. Me parece, voy a abrir la tabla ya para que ustedes puedan seguirme. Voy a abrir la tabla. Muy bien. Voy a abrir la tabla para tenerlo compartido en 2 hojas. Ya, ahí está. Ya, muy bien. Entonces ahí, acá estamos, ¿no? Ahí. Listo. Entonces, el punto, ¿cómo hago para calcular el punto 2? Yo veo acá mi diagrama. El punto 2 es isoentrópico, porque está expandiéndose en la turbina. Entonces, la característica es que la entropía 2 es igual a la entropía 1. Y eso ya lo he calculado, 6.6586. Ahora, ¿cómo sé si el estado 2 está sobrecalentado o mezcla bifásica? Fácil, me voy a mi tabla de agua saturada, tabla de presión. ¿Está bien? Y me voy a 20 bar. A 20 bar. Aquí está. 20 bar. Muy bien, entonces me doy cuenta. A 20 bar, ¿cuánto es la temperatura? A 20 bar, la temperatura es 212.4. Entonces miren acá. ¿Cuánto es la temperatura aquí? A 20 bar es 212.4. Entonces voy a expandir un poquito acá para que se pueda notar. Aquí, esta temperatura que está acá, esta temperatura de este punto, a ver, un ratito acá debo tener para trazar líneas. Figures, acá está. Entonces, a 20 bar, acá hay una temperatura, voy a poner aquí. Ya. Espérate, esta línea también a Monse. Bueno, ya dejémoslo ahí. Ya, listo. Entonces, aquí. Allá. Color rojito le vamos a dar, pero con más delgadito. Grosor ya. 1, listo. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto es la temperatura? La temperatura, según mi tabla, es, vamos a ponerlo, es 212.4. Entonces vamos a colocarle ahí, aquí, 212.4, correcto, grados centígrados. Muy bien, entonces acá tenemos ya esta temperatura. Ahora, pero esa es la temperatura del punto 2 de la extracción. No sabemos. Esa es la temperatura de la extracción, eso no lo sabemos. Así es que eso lo podemos calcular. Así es que vamos acá. Primero, el punto 2, estábamos ahí. ¿Cae dentro de la zona bifásica o afuera? Hay que comprobar. Y eso lo hacemos con la tabla. Vamos a la tabla y decimos, ¿cuánto es la entropía en ese límite? 6.3406. 6.3406.
Entonces yo, acá en mis datos, voy a colocar que la entropía en G, ¿está bien? La entropía en G, a ver, vamos a ponerlo aquí abajito. La entropía en G es 6.3409. 3409. ¿Está bien? Kilojoule, kilogramos, Kelvin. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es la entropía que viene de arriba? 6.65. O sea, la entropía 2 es 6.65, pero la entropía del límite a esa presión es 6.34. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Como mi entropía es mayor a mi entropía límite, entonces el estado 2 está cayendo en sobrecalentado. ¿Está bien? Entonces, con eso yo ya me doy cuenta que está saliendo en sobrecalentado. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. Por eso es que acá ya coloco el vapor sobrecalentado. ¿Está bien? Entonces, ahora para yo ubicar el estado 2, que ya sé que está en vapor sobrecalentado, debo irme a mi tabla de vapor sobrecalentado. Entonces, voy a mi tabla de vapor sobrecalentado en el bloque de 20 bar. Ubico acá, en el bloque de 20 bar. Aquí está. ¿Está bien? Aquí está. El bloque de 20 bar. Ahora, ¿me dice a qué temperatura debo ingresar? No me dice, solamente me dice que la extracción es a 20 bar, nada más. Pero tengo otro dato, que es la entropía. ¿Cuánto es la entropía? Es 6.6586. Entonces yo debo venir acá y ver entre qué bloques se encuentra. ¿Entre qué bloques se encuentra? Vamos a la tabla y vemos entre qué bloques se encuentra. 6.65 se encuentra acá. Ahí se encuentra. Aquí se encuentra. Entonces voy a resaltarlo esto. Ahí y acá. La entropía que yo necesito es 6.65 y eso se encuentra, perdón, me he equivocado, ¿no? Entre estos dos. Ya, acá. Carambas. Listo, ahí. Carambas. Ahí. ¿Está bien? Entonces ahora sí. Ya, bueno. Entonces 6.65 se encuentra entre estos dos bloques de presión. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahí? Es un procedimiento que ya probablemente ustedes ya saben, que es interpolar. Hay que interpolar acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo es la interpolación? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero la entalpía, pero también quiero mi temperatura. Así es que voy a interpolar esos dos parámetros. Entonces, voy a extraer esos datos. Mi entropía se encuentra entre 6.4952 y 6.6828. Ya lo puse, coloco la entropía que yo tengo, que es la que de 1 igual a 2, y voy a interpolar mi entalpía 2 y mi temperatura 2 entre 240, 280 y la entalpía 2 entre 2876.5 y 2976.4. ¿Está bien? Coloco mi tabla para guiarme y efectúo la interpolación. ¿Está bien? Bueno, ya la interpolación, no creo que ustedes tengan problemas en interpolar. Interpolar solamente significa aplicar una relación lineal entre dos parámetros.
¿Está bien? Realmente la interpolación es crear una función lineal, ¿está bien? Pero para que no se compliquen ustedes en ver en elaborar una función lineal, lo hacemos como si fuese netamente aritmético, ¿no? Entonces decimos de esta manera, miren, por ejemplo, para mi temperatura 2 que yo no sé, le resto el valor que está arriba, ya T menos 240, y lo divido entre los extremos, 280 menos 240. Esta misma relación que yo le apliqué, lo igualo con los datos que los tengo completos. ¿Está bien? Entonces digo, T2 menos 240, entonces acá sería, en función de la entropía, sería 6,6586 menos el valor que está arriba, 6,4952, entre la diferencia de los extremos, 6,6828 menos 6,4952. ¿Listo? Esta es una relación aritmética. ¿Está bien? Y de ahí yo despejo la temperatura 2. ¿Cuánto me sale la temperatura 2? 247.84. ¿Está bien? Y este de aquí, jóvenes, es la temperatura, esta es la temperatura de la extracción. ¿Está bien? Esta es la temperatura de la extracción. ¿Correcto? ¿Cuánto es la temperatura de cambio de fase? Miren, yo le había notado 212, pero la extracción está en condición de vapor y la temperatura es 247.84. Entonces, si les preguntan, ¿cuánto es la temperatura de extracción? 247.4, es del vapor. A esa temperatura estoy extrayendo el vapor. Muy bien, entonces, esa es la temperatura. Ahora, el mismo procedimiento le aplico para la entalpía. Entonces sería H2 menos el valor que está en la parte superior, 28,765, entre la diferencia de los extremos, 29,764 menos 28,765. Ahí está. Y eso lo igualo a los parámetros que yo tengo para interpolar, es decir, las entropías. ¿Listo? Y de ahí despejo la entalpía 2. ¿Cuánto me sale la entalpía 2? 2963.65, producto de la interpolación. Una sugerencia en la interpolación es la siguiente. Cuando ustedes realicen la interpolación, yo por partes. Es decir, no valor, porque si ustedes hacen eso, van a cometer error en la parte del arrastre de los decimales. Porque ustedes pueden decir, ya primero voy a operar este cociente que está acá de la entropía. Me sale, suponga, 0.2, eso es lo que ustedes va a salir 1.25, tantos números. ¿Ya? O sea, yo les sugiero que cuando hagan interpolación no lo hagan por partes, sino lo hagan en un solo cálculo. Colocar en su calculadora el cociente de esta diferencia multiplicado por la diferencia que está del denominador que pasa a multiplicar, y a todo eso le suman el término que está restando a la incógnita. ¿Está bien? En un solo cálculo. ¿Listo? Si lo hacen ustedes en dos partes, primero esto y después operan, van a jalar siempre un error de cálculo por decimal. ¿Está bien? Un error de cálculo por decimal. Muy bien, entonces ya calculé mi entalpía 2. Ahora paso al estado 3. ¿Está bien? Bueno, el estado 3, como ya les había indicado, es la salida de la turbina a 7 bar.
¿Listo? Y eso ya lo habíamos calculado cuando hemos hecho ciclo Rankine con recalentamiento. ¿Está bien? Este era el procedimiento. La entropía 1 igual a 2 igual a 3. ¿Está bien? En el caso cuando hicimos recalentamiento, no había el punto de extracción, así es que el punto 3 era el 2. Y el 1, la entropía 1 era igual a 2 hasta acá. ¿Está bien? Y evaluamos que efectivamente cae dentro de la zona bifásica. En este caso, ahora es el punto 3, pero es el mismo correspondiente cuando hicimos el recalentamiento. Así es que esta parte ya no hay mucho más misterio. Lo que sí saber es que la entropía 2 sigue siendo igual a la entropía 3. Y luego el punto 3 está en la zona bifásica. Obtengo todos los parámetros H y F y HG a la presión de 7 bar, que es con la que sale de la turbina. Y lo que hago es determinar mi título o calidad. Me sale 0.9895, muy cerquita al punto del vapor saturado. Y con esa entalpía yo calculo la entalpía 3, que es HF, X3, HDFG, que me estaría saliendo 2741.82. ¿Correcto? Entonces eso ya lo habíamos calculado para el punto 3, ¿está bien? Siempre hay que determinar si efectivamente está dentro o fuera de la zona bifásica, y eso ya se había realizado. ¿Está bien? Muy bien. Luego pasamos al punto 4. El punto 4, que es el recalentamiento, también ya lo habíamos calculado. ¿Está bien? El punto 4, entonces claramente está en vapor sobrecalentado a 7 bar y 440 grados. Y ya habíamos determinado ese valor. A ver, en lo que sí nos interesa en esta parte, de repente, es ubicar el valor de la temperatura, ¿no? ¿Cuánta es la desaturación a 7 bar? 164.97. Lo voy a ir colocando acá, ¿ya? Aquí. 164.97. ¿Está bien? 164.97. ¿Qué es la temperatura acá? Probablemente se va a cargar un poquito el diagrama, pero va a valer la pena para efectos de explicativos. ¿Está bien? Entonces, 194, a ver, ahorita lo veo. 164.97. 164.97. ¿Está bien? Y eso lo voy a poner acá. 164.97.8 grados centígrados. Listo, ahí está. Ahí está, ¿listo? Estoy colocando sus correspondientes temperaturas de saturación para tener un orden en mi cálculo. ¿Está bien? Probablemente ustedes ya se dieron cuenta que acá hay un pequeñito error que yo podría corregir en mi diagrama, que estoy colocando el punto 4, que tiene 440 grados, pero según el nivel, aquí a 80 bar es 295, ¿no? Entonces, inclusive, acá el punto crítico me parece que es 374. Entonces, el punto 4, si quiero ser estricto en mi diagrama, tendría que alargarlo un poquito más arriba, ¿está bien? Y también alargar un poquito más arriba el punto 1. Pero bueno, entonces, solo para que se den cuenta ese detallito. Muy bien, entonces el punto 4 también ya lo habíamos determinado, vapor sobrecalentado. Hay que ir con mi temperatura, con mi presión en el bloque de 7 bar y a la temperatura de 440. Y con ello determinamos H4 y S4. ¿Está bien? Esta partecita, igual que en el caso anterior, lo voy a borrar porque no es el punto G, es vapor sobrecalentado. ¿Listo? Muy bien. Muy bien.
extraigo como información también la entropía, porque en mi diagrama la entropía 4 será igual a 5, será igual a 6. ¿Listo? Ahora, así como evalué el punto 2, voy a proceder a evaluar el punto 5, que también es extracción. ¿A ver? Entonces, vuelvo a repetir ahí. Así como he evaluado el punto 2, también evalúo el punto 5, que es extracción. Y la evaluación va a consistir primero en determinar dónde se encuentra. ¿Se encuentra en la zona bifásica o se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado, tal como lo he dibujado en el esquema? A ver, entonces vayamos al punto 5. El punto 5. Sabemos que en ese punto la entropía 4 es igual a la de 5, ¿está bien? Y la 4 ya lo leí, 775, 71. Entonces, ¿cómo saber si está dentro o fuera? Este valor nos va a guiar. Tenemos que leer el valor límite, ¿está bien? ¿Cuánto es la presión? 3 bar. Entonces me voy a mi tabla y busco 3 bar. ¿Está bien? Miren, puedo utilizar esta tabla si ustedes desean, dado que aquí también me dicen los valores finales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es la temperatura de saturación a 3 bar? 133.5. Ah, ya, ¿dónde es eso? Esa temperatura es aquí, 133.55. Esa es la temperatura aquí, jóvenes, miren. Esa es la temperatura aquí, en este punto, en esta línea de saturación. Caramba. Ya, ahí. Entonces, ahí vamos a colocarle la temperatura de 133.55. ¿Está bien? Entonces vamos a colocarle esa temperatura, 133.55. 130 y carambas. 133.55 grados centígrados. ¿Está bien? Listo. Ahí está la temperatura de saturación. Ahora, ¿cuánto es la temperatura de extracción? Primero tengo que ver si la extracción está en la zona de cambio de fase o en la zona sobrecalentado. Y ahí revisaremos. ¿Bien? Entonces acá, vayamos a la tabla. Ya coloqué mi temperatura de saturación a 3 bar. Ahora, ¿cuánto es la entropía G? Aquí está. Este dato es la entropía G. ¿Está bien? Entonces, si mi entropía G es 6.99, ¿y cuánto es la entropía 5? 7.75. Entonces me doy cuenta que la entropía es mayor que el punto límite. Entonces debe encontrarse en vapor sobrecalentado. ¿Está bien? Entonces, eso lo voy a anotar aquí. Se lo voy a anotar acá. El SG es igual a 9919 kilojoules, kilogramos Kelvin. ¿Está bien? Entonces, el límite es 6.99, pero yo tengo un valor más alto que el límite. Eso quiere decir que estoy fuera de la zona de cambio de fase y estoy en sobrecalentado. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ubicar esta entropía en ese bloque de presión. ¿Está bien? Entonces vamos. ¿Cuánto es la entropía? 7.75. ¿Dónde se encuentra? 7.75. Aquí. Aquí está. Entre 7.77 y 7.62. Ajá. Entre 7
Carambas, a ver, a ver, a ver. No me deja resaltar. Pero bueno, ya, está entre estos dos valores. 7,75 está entre 7,62 y 7,77. Entonces voy a tomar esos datos para interpolar ¿qué? Interpolar lo que me interesa. Me interesa la entalpía y me interesa la temperatura. ¿Está bien? Entonces voy a tomar esos datos. ¿Está bien? Esos datos están acá, si ustedes observan, a 3 bar. La entropía, 7,6299, 7,7571 es lo que yo quiero, y 7,7722 es el otro valor. Entre esos dos valores está. Entonces, copio mis valores a esa condición. Entonces, la entalpía se encuentra entre 3028.6 y 3110.1. Listo. Y la temperatura se encuentra entre 280 y 320. Listo, ahí está. ¿Está bien? Tomé esos datos. Una vez que ya tengo estos datos, interpolo la temperatura 5, tal como ya les expliqué. Va a ser igual T5 menos 280 entre 320 y 280. Igual, 775 menos 7,6299 entre los extremos. Listo. Y despejo T5. ¿Cuánto me sale la temperatura 5? Miren, 315. ¿Por qué es importante esta temperatura? Ah, porque esta es la temperatura de extracción. ¿Está bien? Esa es la temperatura de extracción. A 315 grados se está a 315 grados se está haciendo la segunda extracción, a 315 grados. Entonces ahora, si yo les digo nuevamente, quisiera ser más estricto en el detalle de mi diagrama, entonces yo tendría que modificar este diagrama porque este se encuentra aún más arriba. ¿Está bien? Se encuentra aún más arriba. ¿Correcto? A ver, solo un detalle. Quiero que se den cuenta de un detalle. ¿Cuánto fue la temperatura de extracción en 2? Miren. ¿Cuánto fue la temperatura de extracción en 2? 247. ¿Y cuánto es la temperatura de extracción de la segunda? 315. ¿Más, sí o no? ¿Está bien? 247, que estaría un poquito más acá, y esta temperatura de extracción está más arriba. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sucede eso? Yo les explico, jóvenes. La primera extracción está a una presión mayor. ¿Está bien? Tiene mayor presión. Por eso es que la temperatura es un poquito menor. ¿Está bien? La segunda extracción es a una presión más baja. Por eso es que se puede recalentar a un poquito más. Por eso se extrae, a pesar de que es 3 bar, la temperatura es un poco mayor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque 3 bar está más cerca a 7 bar que a 0,08 bar. Por eso es que la temperatura me sale muy cerca a 440. Miren, sale 315. ¿Listo? Entonces ahí siempre es importante darse cuenta de esos detalles. Probablemente yo les estoy dando más detalles termodinámicos de lo que ustedes requiriesen para solucionar el problema. ¿Está bien? Porque si yo les dije, se resuelven el problema, probablemente ustedes se van directo al cálculo de las entalpías y ya no estarían analizando nada. ¿Está bien? Entonces, me interesa a mí que se hagan las dos cosas. Que analicemos cómo están las condiciones de las variables y que finalmente también calculemos los parámetros, ¿no? Pero me parece a mí que analizando muy detalladamente se puede entender el problema, se puede entender lo que estamos calculando
y le es más fácil a ustedes calcular lo que mínimamente necesitan, que es la entalpía. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos el punto 5. Realmente, si quiero ser estricto en mi diagrama, este punto 5 debería estar mucho más acá arriba. ¿Sí? Por eso siempre es mejor utilizar el diagrama de Molière. Si utilizásemos el diagrama de Molière, ya no tendríamos que hacer interpolaciones, nada. Cojo mi regla y con mi diagrama de Molière trazo las líneas isentrópicas, trazo mis presiones y ahí voy interceptando las temperaturas, las entalpías y ya voy leyendo. Eso sería más práctico. Pero cometo algunos errores de repente de lectura, ¿no? Eso es común cuando utilizas un diagrama. Acá casi los datos son muy precisos porque estoy interpolando y estoy utilizando la tabla. ¿Está bien? Pero con Molière lo haría mucho más rápido este ejercicio. Es más, en Molière yo no tendría ese problema de que ubico mal el punto 5, el punto 2, porque Molière te da la línea de saturación y cuando tú ubicas el punto ya rápido te das cuenta si está en sobrecalentado, si está en bifásico. Y la ubicación es correcta, ¿no? El punto 5 está correctamente ubicado más arriba que el punto 2, el punto 1 y 4 más arriba del punto crítico, entonces se ve mejor presentado en Molière. Muy bien, entonces ya tenemos el punto 5 y pasamos finalmente al punto 6. El punto 6, jóvenes, ya también es conocido el procedimiento. La entropía 5 igual a la 6, está dentro de la zona bifásica. Calculo primero la calidad, que ya la habíamos calculado porque ese es un estado que hemos hecho con un ciclo con recalentamiento. Calculo el X, calculo el H y listo. Se acabó las entalpías de la zona, de turbinas. ¿Está bien? Le voy a poner esa línea para darnos cuenta. Entonces, he calculado todas esas entalpías del 1 al 6. ¿Está bien? Ahora vienen todas estas entalpías son de la zona de alta presión. ¿Está bien? O de la zona de las turbinas. Ahora vamos a las entalpías de la zona de los calentadores. ¿Está bien? Antes voy a colocar la temperatura aquí del punto 6, que es del condensador. Es 41.51. Aquí está. Lo voy a colocar para que finalmente quede correctamente indicado todas las temperaturas de cambio de fase. Listo. Ahí lo voy a poner. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esa temperatura? Ya, es 41.51. ¿Está bien? Vamos a ponerlo ahí, 41.51. 41.51 grados centígrados. Muy bien. Ahí está. Entonces, ahí está. Ahora vamos a las entalpías de la zona de los calentadores. Probablemente un poco no se notan los puntos, pero sí da para entender bien. Muy bien, entonces vamos ahora a la zona de los calentadores. Empezamos con este punto 7. Empezamos con este punto 7. Este punto 7, ¿qué es? Salida del condensador. Entonces, este es un parámetro, es el HF, ¿no? ¿Está bien? Para el punto 7 yo necesito el HF, que es igual al H7. Entonces, el H7 es igual al HF a la presión de 0.08 bar. Y eso es igual a 173.88. Ya está. Ahora, ¿cómo calculo el estado 8 a la salida de la bomba?
Con mi ecuación, pues, sería H7 más B7, P8 menos P7. ¿Está bien? Entonces ahí vemos. ¿Cuánto es el H7? Es el HF. Acá está, 173,88. ¿Cuánto es el BF? También el volumen específico del líquido, 1.0084 por 10 a la menos 3. Ahora, ¿cuál es el delta de presión? Si yo voy a mi diagrama, ¿cuál es el delta de presión? Ah, ya, esta bomba toma el líquido a la presión del condensador y lo envía a la presión del calentador abierto. ¿Cuánto es la presión del calentador abierto? 3 bar. Entonces, el delta de presión es de 3 bar a 0.08 bar. Entonces, vamos aquí, eso lo ponemos acá. 3 menos 0.08 bar. ¿Listo? Y acá hacemos el factor de conversión. Un bar es 10 a la 5 pascal y un kilojoule es 1000 joules, que es newton metros. ¿Está bien? Entonces, operamos y nos está saliendo que la entalpía no es la entalpía 5, es la entalpía 9. En mi diagrama vamos a ver 7, 8. Ah, ya, 7, 8. La salida de la bomba es 8. ¿Está bien? Entonces, acá es 8. Un pequeñito error aquí. Vamos corrigiendo, ¿ya? Corrijan ahí. Acá es entalpía 8, no es entalpía 5. Entonces, vamos corrigiendo aquí. Acá es entalpía 8 y acá es entalpía 8. ¿Está bien? Entonces acá entalpía 8. Listo. Y acá también. 8. Muy bien. A ver, siempre sale un poco grande, pero el problema es que se puede corregir. Le bajamos un poco. Tiene menos. Ya, ahí. Muy bien. Ya, pues lo dejamos ahí, entalpía 8. Listo. Igual acá, ¿no? Este de acá es H8. Listo, le ponemos acá H8 y acá H8. Listo, ya está. Muy bien, entonces esa es la entalpía 8. ¿Está bien? Ahora, miren ustedes, jóvenes. Aquí un detallito que sí quiero que noten. Yo siempre les he estado diciendo, es importante saber a qué temperatura entra el agua. ¿A qué temperatura entra el agua de alimentación? Porque eso no me lo pregunta el problema, pero yo les pregunto a ustedes, ¿a qué temperatura entra el agua de alimentación? ¿A qué temperatura entra el agua de alimentación? ¿Cómo podríamos saber a qué temperatura entra el agua de alimentación? Porque en 9 debe ser con mayor temperatura que 8. Entonces, si fuese parte del ejercicio, jóvenes, ¿a qué temperatura entra el agua de alimentación? Entonces, ¿qué hacemos? Yo reviso aquí. Este es mi valor de mi entalpía. ¿Está bien? Este es mi valor de mi entalpía. 174.17. ¿Está bien? ¿Dónde se encuentra ese estado? ¿Dónde se encuentra ese estado, jóvenes? ¿En líquido comprimido, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se encuentra en el líquido comprimido o no se encuentra en el líquido comprimido? Sí, profesor. Muy bien, entonces vamos a ver esa tabla que hasta ahorita no hemos visto, la tabla del líquido comprimido. Vamos a ir a esa tabla. Acá está. Aquí está, la tabla de líquido subenfriado. ¿Está bien? Líquido comprimido o líquido subenfriado. Entonces, ¿cuánto es la presión en 8? Porque acá también se mueve con presiones. ¿Cuánto es la presión en 8? En 8 la presión es, miren, 0.08 bar. A ver, entonces voy a mi tabla. ¿Tengo 0.08 bar? Les pregunto, ¿tengo 0.08 bar? No.
el primer bloque de presión empieza a 25 bar, o sea, 0.08 bar está mucho antes que 25. ¿Está bien? Y luego la siguiente presión es 50. Entonces, si yo les pidiese a ustedes, jóvenes, díganme cuánto es la temperatura con la cual este flujo ingresa, que esta agua ingresa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Alguna idea aquí? ¿Cómo harían ustedes en ese caso? Por la entropía, profesor, la del 7 es la misma. Por la entropía, la densidad... ¿Cómo? A ver, otra vez, no entendí bien. Estamos viendo de la bomba, ¿cierto? Sí, a la salida de la bomba. La salida de la bomba, la presión es 3, ¿verdad? 3 bar. Bien. Entonces, del punto 7, que salía la salida del condensador, la entropía se mantiene constante, ¿no? Voy a tomar ese dato. A ver, no, a ver, otra vez. A ver, otra vez. No te entendí muy bien, a ver. Ok. A ver. A la salida del condensador hay cierta entropía. Entonces, esa Claro. entropía se va a mantener constante, la cual va a ser también 0.8. Ya, te refieres, ya te entendí. Te refieres que acá entropía 7 igual a la de 8, ¿no? Ujú, sí. Y ya, claro, o sea, sí está bien, pero a ver, ¿cuál es el detalle que les estoy indicando? Que la tabla que yo tengo, miren, no tengo presión, tendría que buscar en la presión de 3 bar, ¿no? A la presión de 3 bar con esta entropía de 8 que es igual a la de 7. Pero el problema de la zona de subenfriado, tengo poquitas presiones, no es como en sobrecalentado, miren, este es todo lo que tengo. Y la mínima presión con la que inicia es 25 bar. Y yo tengo, ¿cuánto? 3 bar. ¿Está bien? Entonces, 3 bar hasta 25 bar, ahí me estaría perdiendo. ¿Está bien? Entonces, su compañera dice, profesor, claro, si acá hubiera un bloque de 3 bar, entonces con esta entropía que está acá, con esta entropía, que es, ¿cuánto es la entropía? SF, ¿no? 0.5926. 0.5926 tendría que venirme al bloque de 3 bar, ubicar en qué se encuentra, interpolar la temperatura. Y eso sería lo más bonito que podría hacer, pero no tengo. ¿Está bien? No tengo. Entonces, acá yo tengo que buscar otra manera de poder determinar ese valor de temperatura. ¿Está bien? Tengo que buscar otra manera. Y acá viene lo siguiente, miren. Acá viene lo siguiente. Podríamos hacer de repente una extrapolación. De repente yo coloco acá 3 bar, 25 bar y 50 bar. Y acá colocaría mi entropía, ¿no? También colocaría mi entropía, que es 0.59. Pero 0.59 podría tomar este de acá, que es más cerca. ¿Está bien? Vamos a hacer eso, ¿ya? Y de ahí les explico la otra forma. Miren, ¿me entienden lo que estoy diciendo? A ver, les digo, podríamos hacer una extrapolación. ¿Ven? Colocar mi presión colocarlo así, ¿eh? A ver, para que me entiendan. Voy a escribir acá. Podría colocar acá así. Vamos a poner así. Acá. Colocaría mi presión de 3 bar. 3 bar. Ya, la presión. Bueno, acá es bar. Acá pondría 3. 3. Aquí pondría 25 y luego pondría 50. Ya.
Y en este lado, ¿qué haría? En este lado pondría S, la entropía. Acá, S. ¿Está bien? Y luego, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cuánto es la entropía a 3 bar? Esa sí la tenemos, ¿no? Me parece que por acá está. Perdón. Ah, no, ponemos ya la temperatura aquí, para saber la temperatura. Directo. La temperatura, aquí, esta es la temperatura, ¿qué número es? T8, ¿no? Ya listo. Y a 25, ¿cuánto es la temperatura? La entropía es 0.5926, listo. 0.5926. Como acá no vamos, para no interpolar tanto, porque no va a haber mucha variación, vamos a tomar este valor de acá. Entonces, miren, voy a colocar acá. Si fuese 0.57, sería 40 grados. Ya. Y si fuese a 50, a esa misma entropía, 0.5705. Lo mío es 0.59, pero vamos a ponerlo 0.57. 40. Ya listo. ¿Está bien? Listo. Ahora quiero que se den cuenta algo. Voy a llevar esto acá. Miren. Ya, si no me entienden, me dicen al final, ¿ya? Voy a terminar de explicar. De repente alguien me está siguiendo. Miren, ¿qué es lo que estoy haciendo? Miren, yo voy a tratar de extrapolar, ¿ya? Con la presión. ¿Listo? Con la presión. Acá pondría la presión en bar. Ya, bueno, así. Ya listo. Entonces, yo no tengo un bloque de 3 bar y tampoco está entre 2 bloques de presión. Entonces, puedo extrapolar también. ¿Listo? Colocar mi presión de 3 bar y la temperatura T8 es lo que yo quiero. Pero, ¿quién me va a guiar? Me va a guiar esta entropía F, que es 0.59. ¿Listo? Entonces, acá, a 25 bar, yo tendría que leer la entropía de 0.5926. No lo tengo. Ya no lo tengo. Entonces, para yo saber exactamente cuánto es la temperatura, o sea, si yo quisiera ser exacto, diría, interpolo cuánto es la temperatura 25 bar con la entropía de 0.59. Acá haría una interpolación, pero les pregunto a ustedes, 0.59 está más cerca a 0.57 o más cerca a 1, a 1.1. ¿A dónde está más cerca? 0.57. Claro, o sea que yo lo puedo decir, entonces es aproximadamente 40 grados. ¿Está bien? Sí, no voy a cometer ningún error. De repente, si lo interpolo, me va a salir 41. Ya está. Ya, voy a ponerle 40. Ya. Igualito, ahora a 50 bar. Mi entropía es 0.59. Listo, acá sería 0.59. ¿Está más cerca a 0.57 o a 1? Claramente más cerca a 0.57. Si lo interpolo, probablemente va a ser 41 punto tantos. Listo. Ya, le pongo 40. Entonces, miren cómo se está comportando la tabla, jóvenes. Miren cómo se está comportando la tabla. La temperatura ha cambiado. No mucho, casi nada, ¿sí o no? O sea, la temperatura no va a cambiar casi nada. De tal manera que si yo les digo, jóvenes, si yo les digo, si así la presión ha aumentado fuertemente, ¿la temperatura ha cambiado fuertemente o no? No. No, sí o no. Si la temperatura no cambia fuertemente, entonces
tampoco lo hará el volumen específico y tampoco lo harán las entalpías, porque esas son funciones de temperatura. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Les quiero decir que en este caso, la temperatura probablemente sea muy cercana a los 40. ¿Está bien? Va a ser muy cercano a los 40. ¿Está bien? Muy cercano a la temperatura de 40. Pero entonces, ahora ustedes me replicarán y me dirán, pero profesor, esa es la manera de calcular, no es, o sea, no hay una manera en la que yo pueda decir exactamente esta es. Les quería explicar esto para que se den cuenta que la tendencia de la temperatura, según esta tabla de líquidos enfriados, va a ser de 40 grados. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? La teoría en termodinámica 1, por ejemplo, lo que hacemos es, cuando nos damos cuenta que en esta zona de líquido comprimido la presión no afecta a la temperatura ni al volumen específico, entonces lo aproximamos al punto de saturación. ¿Está bien? Lo aproximamos al punto de saturación. De tal manera que ese es el valor más cercano. Entonces vamos a la tabla de saturación. Regreso a mi tabla de saturación. ¿Está bien? A mi tabla de saturación. Y busco la presión de 3 bar. 3 bar. Aquí está. Miren acá. A 3 bar se aproxima la temperatura de 40. ¿O está lejos de la temperatura de 40? ¿Está lejos, sí o no? A ver, jóvenes, quiero que... Está lejos. Está lejos. Pero yo me he evaluado en mi tabla, de líquido comprimido que esta temperatura debe estar muy próximo o debe estar en torno a 40 grados. ¿Está bien? No debe de alejarse a 40 grados. Pero yo veo a 3 bar que la temperatura es 133 y eso está muy lejos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, jóvenes? Regreso a este diagrama y con esto sí espero que quede claro. Miren, regreso a este diagrama. Les pregunto, ¿cuánto es la presión? Miren, ¿cuánto es la presión? Acá. ¿Cuánto es la presión en el punto 8? ¿Qué es lo que yo quiero saber la temperatura? ¿Cuánto es la presión en el punto 8? 3 bar, ¿no? ¿Está bien? La presión en el punto 8 es 3 bar. ¿Está bien? Ahora, yo quiero, todo este embrollo es por saber cuánto es la temperatura en el punto 8. Y yo me he dado cuenta que debe ser en torno a 40 bar. ¿Está bien? Pero yo me voy a mi tabla de saturación y veo que a 3 bar mi temperatura de saturación es 135 y está lejos de los 40 grados que estoy revisando. Entonces, miren, jóvenes, esto es para que se les grabe. Cuando yo voy a aproximar mi temperatura, a la salida de las bombas, que es la temperatura a la cual ingresaría el calentador, lo aproximo con la temperatura de ingreso de la bomba. ¿Está bien? Con la temperatura de ingreso de la bomba. ¿Está bien? Porque miren, la temperatura al ingreso de la bomba sí es la que se aproxima a los 40 grados, ¿sí o no? 41.51, que está en torno a los 41, ¿correcto? O sea que esta temperatura 8 debe ser un poquito más de 41.51, de repente 41.6 o 41.7, no más, ¿correcto? Entonces, siempre que yo les pida a ustedes, jóvenes, cuánto es la temperatura
a la entrada del calentador. Ustedes tendrían que decirme que esta temperatura 8 es aproximadamente la temperatura de saturación a la entrada de la bomba. ¿Está bien? No la temperatura de saturación a la salida de la bomba, porque ahí ya está afectado la presión del fluido que ha pasado a través de la presión. ¿Está bien? Entonces, ahí no sé si con toda esta explicación les ha quedado claro o les ha generado más embrollo. Pero entonces, ¿por qué yo quiero saber esta temperatura? Porque yo quiero saber cuánto voy a calentar. ¿Está bien? Y ahora ya me queda, por lo menos ya me queda claro cuánto voy a calentar. Porque miren el diagrama que está acá. Ingresa la temperatura en 8. ¿Y a cuánto debe salir? En 9, ¿sí o no? El punto 9, ¿qué es? El punto 9 es líquido saturado. Entonces, cuando se mezcló el flujo del agua de alimentación con el vapor, ¿qué sucedió? Salió como saturado. ¿Y cuánta es la temperatura que se ha calentado? 133 grados. ¿Y a cuánto ingresó la temperatura del agua de alimentación? Aproximadamente a los 41.51 grados. ¿Está bien? O sea, pónganle 42 grados que haya ingresado. Ingresó 42 grados y se calentó hasta 133.55. ¿Listo? Entonces, nuevamente les vuelvo a decir, jóvenes, si ustedes quieren determinar la temperatura de entrada del calentador, se aproxima con la temperatura a la entrada de la bomba. ¿Está bien? Con la presión a la entrada de la bomba. ¿Listo? Esa es la más próxima, esa es la temperatura más próxima con la que estaría saliendo de la bomba a esa presión. ¿Está bien? Entonces, esta es la temperatura con la cual está ingresando y sale a 133.55. ¿Cuánto se ha elevado? Aproximadamente casi 90 grados. O sea, casi 90 grados se ha elevado la temperatura de 8 hasta 9. ¿Está bien? Muy bien. A ver, rápidamente entonces regresamos acá para terminar esta parte. Listo, ese es el estado 9. Ahora, si yo quiero calcular la entalpía, ya eso es práctico, ¿no? A 3 bar, me voy a mi tabla. A ver, vamos ahora sí repasando esta parte. En forma práctica, las entalpías yo las determino, son rápidas de determinar. En los calentadores, las entalpías son rápidas de determinar, no se demoran mucho. Entonces, rápidamente es a 3 bar. A 3 bar, aquí está. El punto 3 es líquido saturado. ¿Cuánto es el valor de la entalpía? Es el HF, aquí está. Es 561.47. ¿Listo? Y ahí eso está anotado aquí, ¿no? A ver, vamos a disminuir acá un poquito. Ahí, listo. Entonces ahí. ¿Cuánto es la entalpía? 9 es el HF a 3 bar. Listo, acá está. 561.47. Pero también voy a leer el BF. ¿Está bien? Porque me voy a necesitar el BF para poder llegar al siguiente estado. Muy bien. Luego paso al estado 10. ¿Dónde está el estado 10? Vean. Salida de bomba otra vez. ¿Está bien? El estado 10. Ahora, a ver, les hago la pregunta entonces a ustedes ahora sí. Les hago la pregunta acá. ¿Cuánto es aproximadamente la temperatura en 9? ¿Cuánto es? Perdón, ¿cuánto es aproximadamente la temperatura en 10? Que es la que está saliendo de esta bomba y va a ingresar al calentador cerrado. ¿Cuánto es aproximadamente? Díganme. La temperatura en 10, ¿cuánto es aproximadamente?
La temperatura en 9. ¿Cuál? No escuché bien. Aproximado a la temperatura 9. Claro, o sea, la temperatura de 10 es aproximadamente la temperatura en 9 a la presión de 3 bar. O sea, sería acá, de repente, aproximadamente, sería 134 grados. ¿Está bien? Estaría entrando el agua de alimentación aquí. 134 grados acá. ¿Y con cuánto está saliendo? Ah, el problema me dice con 205 grados. ¿Está bien? 205 grados. ¿Correcto ahí? O sea, de aproximadamente 134 grados, está saliendo a 205 grados, que es el punto 11 que está acá medio... A ver, esto de aquí lo voy a mover un poco, ¿ya? Para acá. Listo. Entonces, el punto 11 está aquí. 10 y 11. Sale a 205. Pero está ingresando aproximadamente 134 grados. ¿Está bien? 134 grados. Muy bien. Entonces, ahora sí. Vamos al cálculo del punto 10. El punto 10 es salida de bomba. Ya sabemos cómo calcular. B9, P10 menos P9. P10 menos P9 es el delta de presión acá, de 10 y 9. 10 es la presión de 80 bar y 9 es la presión de 3 bar. ¿Está bien? Entonces ahí calculamos el H10. H9 es HF, ya lo hemos determinado. B9 es BF, también ya lo hemos leído a 3 bar. Y la diferencia de presiones de 80 menos 3 bar. Factor de conversión y me sale una entalpía 10 de 569.73. Al fin y al cabo, si ustedes se dan cuenta, H9 y H10 siempre, entrada y salida de bomba, nunca varían mucho, ¿ya? ¿Está bien? Y no varían mucho por efecto que no ha variado mucho la temperatura. ¿Está bien? Por eso esas dos entalpías siempre son muy próximas, porque la temperatura varía muy poco ahí. A pesar de que la presión es fuerte, ¿no? El cambio de presión es fuerte, de 80 a 3 bar. De 3 bar a 80, perdón. ¿Está bien? Y luego calculamos, vean jóvenes, calculamos el punto 11. ¿Está bien? El punto 11, les digo lo siguiente, miren. El punto 11. Este punto 11, jóvenes, acá, se encuentra en la misma línea de presión de alta, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque esta presión, cuando sale en 10, ya sale con 80 bar. Atraviesa el calentador con 80 bar y sale a 80 bar. Pero como no hay mezcla, entonces se ubica en la línea de 80 bar. ¿Correcto? Se ubica en la línea de 80 bar. ¿Correcto? Entonces, con eso vamos a determinar el valor de... Vamos a determinar el valor de la entalpía en 11. Vamos a la entalpía en 11. Entalpía en 11. Listo. Esa entalpía, jóvenes, dado que está en la línea de 80 bar, se encuentra en el punto de vapor, se encuentra en el punto del líquido comprimido. ¿Cómo se encuentra en el punto del líquido comprimido? Entonces, yo lo voy a calcular con la ecuación que ya sé que se utiliza para las zonas de líquido comprimido. ¿A qué es igual? HF más BF, P11, la presión 11 menos la presión de saturación. ¿Está bien? Entonces, ahora ustedes dicen, ¿quién es HF, quién es BF y quién es presión de saturación? Esos valores de HF, BF y la presión de saturación son calculados a la temperatura de saturación, perdón, a la temperatura del líquido que está saliendo. ¿A cuánto está saliendo?
a 205 grados. Eso me dice el problema. ¿Está bien? Pero otra vez viene el detalle. 205 grados está ¿dónde? 205 grados está en líquido comprimido, pero lo voy a aproximar al líquido saturado. ¿Está bien? Porque eso ya me di cuenta que esas temperaturas están muy próximas a su punto de saturación. Entonces, por eso es que cuando vengo aquí, cuando vengo aquí a 205 grados, lo aproximo a los puntos de saturación. Entonces, 205 grados, vengo a mi tabla de temperatura. Aquí está. Bueno, se va a tener que interpolar, ¿no? Porque yo tengo de 200 hasta 210 grados y yo quiero 205. Entonces, tendría que interpolar ahí la presión. Tendría que interpolar la presión. Perdón, no la presión, claro, la presión de saturación. ¿Está bien? Entre 200 y 210 coloco 205, interpolo la presión de saturación. ¿Qué más necesito? El BF entre 1.1565 y 1.1726, interpolo BF. Necesito HF, entonces interpolo HF, aquí está, entre 852 y 897, interpolo HF. ¿Listo? Entonces esos valores están aquí, los voy a compartir, ya están determinados. Entonces, a ver, entre 200 y 210, yo quiero 205. Interpolo entre 15.54 y 19.06. ¿Cuánto me sale la interpolación? 17.03. ¿Está correcto? Sí, porque se encuentra entre esos dos valores. ¿Está bien? Ahora, el HF también lo interpolaría. El BF se encuentra entre 1.15 y 1.17. ¿Cuánto me sale? 1.1646. Entonces está correcto, ¿no? Se ha interpolado. Y una vez que interpolo, lo único que tengo que hacer es reemplazar aquí. Entonces, HF, el BF, el P11, que es 80, menos el P de saturación. ¿Ya ven? 17.3. Y opero y me sale que mi entalpía 11 es 882.41. ¿Ya ven? 882.41. Ahora, yo les quiero decir un detalle aquí, jóvenes, antes de continuar. Miren, algunas veces no nos dan la temperatura de calentamiento del agua. Nos piden la temperatura de calentamiento del agua. ¿Correcto? Es decir, nos pueden dar la presión de extracción, pero no nos dicen cuánto es la temperatura a la cual caliente el agua, sino que me dicen cuánto es la presión de extracción y nada más. Cuando estoy en esos casos, jóvenes, que generalmente va a ser varias veces, que no me van a dar la temperatura de calentamiento del agua, entonces lo que ustedes deben hacer es asumir los valores HF y BF a la presión de extracción. ¿Está bien? Entonces les muestro el diagrama aquí. Les muestro el diagrama acá. Miren aquí. Si no me hubieran dado esta temperatura de 205, entonces, ¿cómo hago para calcular la entalpía en 11? Lo calculo en función de su presión de extracción. ¿Cuál es la presión de extracción? ¿Cuál es la presión de extracción del punto 11? ¿Cuál es la presión de extracción? 20 bar, ¿sí o no? Entonces tendría que calcularlo en función de la temperatura, en función de los valores de 20 bar. ¿Correcto? Es decir, ¿a qué sería igual? Voy a colocarlo aquí. ¿A qué será igual el H11? Voy a ponerlo. Si no tenemos la temperatura
de calentamiento, si no tenemos la temperatura de calentamiento a la salida del calentador de agua de alimentación cerrado, porque eso solamente sucede en el cerrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. ¿Está bien? Entonces hacemos lo siguiente, miren. Aquí está. Si no tenemos la temperatura de calentamiento a la salida del calentador cerrado, porque eso solamente va a suceder con la condición de los calentadores cerrados, ¿ya? Eso solamente va a suceder cuando son los calentadores cerrados. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo vamos a calcular de esta manera, miren. Lo calculamos de esta manera. Se va a calcular. Entonces sería H11 será igual a H12, a H12 más volumen específico 12 multiplicado por la presión 11 menos la presión 12. ¿Está bien? Es decir, ¿qué es lo que estoy utilizando para resolver? Estoy utilizando mi condición de la extracción. ¿Está bien? Mi condición a la extracción. Entonces yo vengo acá, vamos a hacer algo práctico con ustedes aquí. Aquí, miren. Listo. Ahí, miren. Esta es la forma de calcular, es la misma forma para empezar. HF, BF y delta de presión. Ahora, HF, BF y la presión de saturación son calculados a la temperatura que me da el problema. Pero, ¿qué pasa si no me dan el problema? ¿Qué pasa si el problema no me da esta temperatura? Yo lo calculo, HF y BF y esta presión de saturación, a la condición de extracción del vapor, que sería H12, B12 y presión 12. ¿Está bien? Entonces, vamos comparando rápidamente. Vamos comparando qué tanto se diferencia de lo que yo de lo que calcula de esta manera. ¿Está bien? Para que ustedes se den cuenta cómo se determina. Entonces, ¿cuánto es la presión de extracción en 12? Es 20 bar. Vamos a 20 bar entonces. Acá está. Listo, acá está 20 bar. ¿Cuánto es HBF? 1.1763. ¿Está bien? Vamos colocando esos datos aquí. Vamos colocando aquí abajo. Ya. A ver. ¿Cuánto es BF? BF está siendo, a ver, 1.17667. Bueno, por 10 elevado a la menos 3. Ustedes lo van a calcular, ¿ya? Que multiplica a quién, multiplica al delta de presión, ¿no? ¿Cuánto es el delta de presión? ¿Cuánto es la presión 11? 80 bar. Acá es 80 bar. ¿Y cuánto es la presión 12? Ese es 20 bar. 20 bar. Ahí, ¿cuánto es la entalpía 12? Es el HF. Vamos a leerlo acá. El HF 908.79. Ya está. 908.79. Listo. Ahora, acá falta el factor de conversión, ¿no? Para que me quede uniforme. ¿Cuánto es? A ver. Es 10 a la 5, entre 10 a la 3 sería 10, 5 menos 3, 2, por 10 a la 2, para convertir. Por 10 elevado a la 2, o por 100 ya, por 100, ya listo.
A ver, operen jóvenes, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto me estaría saliendo esta operación de aquí? A ver, vamos. ¿Cuánto estaría saliendo esta operación?